Recuerdo esos días como si fueran ayer. Los pasillos de la secundaria, las risas que resonaban, los sueños y lecciones compartidas. Ahí empezó todo, el día que conocí a mi esposa. Estaba radiante, sus ojos brillaban con una vitalidad que nunca antes había visto. Estaba llena de energía, siempre activa, y con una sonrisa que podía iluminar incluso la habitación más oscura. Me sentí inmediatamente atraído por ella. Su espíritu era sencillamente contagioso. Luego estaba mi mejor amigo. Éramos inseparables, unidos como dos gotas de agua. Compartimos de todo, desde cómics hasta los secretos más profundos. Estuvimos ahí el uno para el otro en momentos de alegría y dolor, a través de rechazos y triunfos. Éramos más que amigos, éramos hermanos. Los tres éramos un trío extraño. Íbamos juntos a la escuela, asistíamos a las mismas clases e incluso compartíamos la mesa del almuerzo. Era un vínculo que pensábamos que era inquebrantable. Prometimos apoyarnos siempre, estar ahí en los momentos difíciles y felices. Éramos jóvenes, ingenuos y llenos de sueños. Cuando sonaba la campana de la escuela señalando el final del día, a menudo nos encontrábamos pasando tiempo en nuestro lugar favorito, cerca del viejo roble. Era nuestro refugio seguro, el lugar donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de los ojos críticos del mundo. Recuerdo esos días con una sonrisa agridulce. No sabía que los vínculos que estábamos forjando no eran tan fuertes como pensaba. No sabía que algún día el trío se separaría. Pero en ese momento, éramos solo tres adolescentes que intentábamos navegar por el laberinto de la adolescencia, sin darnos cuenta de los giros y vueltas que la vida nos tenía reservados. Pasaron los años, crecimos y nos alejamos de los pasillos del liceo para afrontar el gran escenario de la vida. Fue una época de cambios, una época de crecimiento. Mi mejor amigo se fue a la universidad con los ojos llenos de sueños y listo para emprender el mundo de los negocios. Mi mujer, sin embargo, decidió incorporarse al negocio familiar, una casa de empeño. Siempre había sido buena con la gente, su talento para la comunicación y su mente aguda la hacían perfecta para el trabajo. La dinámica entre nosotros empezó a cambiar. El vacío creado por la distancia física entre mi mejor amigo y nosotros era evidente, pero hicimos todo lo posible por llenarlo con llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas ocasionales. El vínculo que compartíamos era fuerte, o eso pensaba. En cuanto a mi esposa y yo, seguimos creciendo juntos. Nos casamos en una pequeña ceremonia íntima. Ambos teníamos 24 años, éramos jóvenes y estábamos enamorados. El futuro parecía tan brillante, tan lleno de promesas. Alquilamos un apartamento en el corazón de la ciudad, un pequeño y acogedor lugar que podríamos considerar nuestro. Recuerdo el día que nos mudamos. El aire estaba lleno de una emoción no expresada. Estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas y lo estábamos haciendo juntos. El apartamento, aunque pequeño, estaba lleno de esperanzas y sueños compartidos. Estábamos construyendo nuestras vidas pieza por pieza, agregando pedazos de nosotros mismos en cada rincón. Los primeros años de nuestro matrimonio transcurrieron en un instante. Estuvieron llenos de risas, comidas compartidas, conversaciones nocturnas y sueños de un hermoso futuro. Éramos un equipo, nos apoyábamos mutuamente, celebramos nuestras victorias y nos apoyábamos en los momentos difíciles. La vida era hermosa y la vivíamos al máximo. Y entonces un día todo cambió. Comencé a notar un cambio sutil en el comportamiento de mi esposa. Parecía distante y preocupada. Le pregunté si algo la molestaba, pero ella le restó importancia y lo atribuyó al estrés en la casa de empeño. Le creí y no tenía motivos para no hacerlo, pero en lo más profundo de mí, un sentimiento de inquietud empezó a echar raíces. Algo andaba mal, pero no sabía qué. No sabía que se avecinaba una gran tormenta. El cambio en mi esposa continuó. Su risa se hizo menos frecuente, su sonrisa parecía forzada y nuestras conversaciones empezaron a parecer construidas. No podía señalar la herida, pero sabía que algo andaba mal. Era como si él se estuviera escapando de mí y yo estuviera tratando desesperadamente de aferrarme a mí, a nosotros. Un día, mientras limpiaba la casa, me topé con una vieja fotografía nuestra tomada durante nuestra época de escuela secundaria. Parecíamos tan jóvenes, tan despreocupados.
Fue un marcado contraste con nuestra realidad actual. Extrañé esos tiempos. La extrañé. La fotografía en mi mano desencadenó una serie de pensamientos. Me encontré reflexionando sobre nuestro pasado compartido, nuestros recuerdos, nuestros días de escuela secundaria y mi mejor amigo, ahora a kilómetros de distancia. La nostalgia fue abrumadora. Mientras miraba la fotografía, mis pensamientos volaron hacia la novia de mi mejor amigo, una mujer encantadora propietaria de una tienda de mascotas. Para ella era un sueño hecho realidad, algo que siempre había querido hacer. Su padre había financiado toda la empresa. Parecía feliz, contenta. Me encontré deseando lo mismo para mi esposa. Casi al mismo tiempo, noté que mi esposa pasaba cada vez más tiempo al teléfono. Rápidamente lo guardaba cuando entré a la habitación, con el rostro sonrojado. Le pregunté por qué, pero ella lo desestimó diciendo que era solo por trabajo. Quería creerle, pero algo no me parecía bien. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Después de semanas de observar el extraño comportamiento de mi esposa y numerosas noches de insomnio, decidí contratar a un investigador privado. Me sentí culpable, como si estuviera traicionando nuestra confianza, pero quería saber qué estaba pasando con ella. No tuve tiempo de seguirla. Necesitaba saber qué estaba pasando con ella. ¿Por qué se alejaba? ¿Era algo que había hecho? ¿Era algo que no había hecho? El día que contraté al investigador sentí una extraña mezcla de emociones. Había culpa, pero también una sensación de alivio. Tal vez finalmente pudiera obtener algunas respuestas. Tal vez pudiera arreglar lo que estaba mal. Pero también tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Cuando le entregué los detalles al investigador, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. La verdad estaba a punto de revelarse y no se parecía en nada a lo que jamás imaginé. Los días se convirtieron en semanas. Cada día era una nueva montaña rusa de emociones. Esperé ansiosamente el informe del investigador, con la mente llena de 1000 escenarios diferentes. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para la verdad. Una tarde, mientras estaba sentado en mi oficina, recibí una llamada del investigador. Su voz era grave y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me pidió que fuera a su oficina y dijo que tenía algo que mostrarme. Mientras conducía hacia su oficina, mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí un nudo en la garganta. Me recibió en su oficina con una expresión sombría en su rostro. Me entregó una carpeta. Cuando abrí la carpeta y vi lo que había dentro, mi mundo se hizo añicos. Había fotos, varias fotos de mi esposa y mi mejor amigo. Las fotos eran tomas íntimas, no había duda. Mi esposa estaba teniendo una aventura con mi mejor amigo. El shock fue demasiado para soportarlo. Me temblaban las manos mientras hojeaba las fotos. Me invadió una oleada de náuseas y me costaba respirar. El investigador continuó con sus revelaciones. Me dijo que la relación había durado un tiempo, incluso durante nuestra época de secundaria. Esta información vino de uno de los amigos cercanos de mi esposa, quien, consumido por la culpa, había decidido salir del armario. Sentí un dolor agudo de traición. Mi mejor amigo, la persona en quien más confiaba, me había traicionado, y mi esposa, mi compañera de vida, también me había traicionado. Era como si el suelo debajo de mí se hubiera derrumbado y estuviera cayendo a un abismo. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Pero no hubo respuestas, solo un silencio ensordecedor. El viaje de regreso fue una experiencia confusa. Mientras caminaba por nuestro departamento, todo se sentía diferente. Las paredes hicieron eco de su traición. Mi vida tal como la conocía había terminado. Era hora de enfrentar la realidad y tomar algunas decisiones difíciles. Respiré hondo y ordené mis pensamientos. Sabía lo que tenía que hacer. Cogí el teléfono y marqué el número de un abogado que conocía por mi trabajo. Se sorprendió al saber de mí, pero escuchó mientras le explicaba la situación. Le dije que necesitaba solicitar el divorcio de inmediato. Fue una conversación difícil, llena de términos como estado sin culpa y bienes conyugales, pero era necesaria. Discutimos los detalles de los procedimientos de divorcio en Oregon y las complejidades de la situación. Le expliqué que no quería nada del divorcio, ni bienes,
ni manutención de los hijos. Solo quería cortar todos los lazos con mi esposa lo antes posible. El abogado fue comprensivo y solidario. Prometió iniciar el juicio de inmediato y me aconsejó reunir todas las pruebas que tenía de la infidelidad. Las fotografías, los testimonios, todo lo necesario para recopilarlo y documentarlo. Era una tarea difícil, pero había que hacerlo. La realidad de la situación era dura e implacable, pero tuve que afrontarla de frente. Una vez que terminó la llamada, me quedé sola en el silencio de nuestro departamento. La ausencia de mi esposa, que todavía estaba en el trabajo, hizo que el apartamento estuviera extrañamente silencioso. Me di cuenta de que así sería mi vida a partir de ahora, tranquila, solitaria. Pero también sabía que era mejor que vivir una mentira. Comencé a hacer las maletas, con la mente entumecida por la conmoción y la incredulidad. Mientras recorría el apartamento, empacando mi vida, no pude evitar pensar en la magnitud de la traición. Mi mejor amiga, mi esposa, las dos personas en las que más confiaba, me habían apuñalado por la espalda. Era una dura realidad, pero ahora era mi realidad y tenía que afrontarla. Al día siguiente me desperté temprano, con una sensación de determinación alimentándome a pesar de la noche de insomnio. Había recogido las pruebas del investigador privado de forma ordenada. Las fotografías y vídeos pintaron una imagen vívida de la traición. Además de esto, la confesión de la amiga de mi esposa era una información condenatoria que había decidido revelar solo en el momento adecuado. Con todo en orden, decidí hacer pública la verdad. Sabía que no sería fácil, pero tenía que hacerlo. No podía soportar sola la carga del secreto. Necesitaba compartirlo con personas importantes para mí. Empecé con mi familia. Fue una conversación emotiva, llena de conmoción, incredulidad y luego ira. Ellos estaban igualmente heridos por la traición, considerando a mi esposa como parte de nuestra familia, pero me apoyaron prometiendo apoyarme durante este momento difícil. Luego llegó el turno de su familia. Esa fue una conversación más difícil. Hubo una negación inicial y un instinto de proteger a los seres queridos, pero la evidencia era innegable. Estaban conmocionados, avergonzados y profundamente entristecidos por las acciones de su hija. Podía escuchar la decepción en sus voces, pero también sentí un respeto a regañadientes por mi decisión de salir del armario. Finalmente, decidí confrontar a mi mejor amigo. Lo llamé con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que asolaba mi interior. Le dije que sabía todo sobre el asunto, sobre las mentiras. Le conté sobre las pruebas que había reunido y que ya había solicitado el divorcio. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego vinieron las disculpas tartamudeadas, las súplicas de perdón, las disculpas patéticas, pero ya no me importó. Esperaba ira, indignación y tal vez incluso negación, pero lo único que sentí fue una profunda sensación de decepción. Esta era la persona a quien le había confiado mis secretos más profundos, con quien había compartido mis momentos más felices y me había traicionado de la peor manera posible. Terminé la llamada con un simple mensaje: aléjate de mí para siempre. Y con eso rompí una amistad que había durado más de la mitad de mi vida. El día fue agotador, tanto emocional como físicamente, pero también liberador. La verdad había salido a la luz y sentí que me quitaban el peso de encima. A pesar de la angustia, también había una sensación de alivio. Lo peor ya había pasado, o eso pensaba. No sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Una vez que el polvo de las revelaciones se calmó, llegó el momento de enfrentar a mi esposa. La mujer con la que una vez había prometido pasar el resto de mi vida, ahora se había convertido en una extraña. Elegí la casa de empeño, su lugar de trabajo, como lugar para nuestra conversación. Era un lugar público, un terreno neutral, y pensé que era mejor para contener cualquier arrebato emocional. Entré a la casa de empeño una tarde soleada. La vi detrás del mostrador, absorta en unos documentos. Por un momento me quedé allí mirándola. Parecía igual y, sin embargo, diferente. Ella todavía era mi esposa, pero ya no lo era. Era una sensación extraña y surrealista. Respiré hondo y me acerqué al mostrador. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Vi un atisbo de sorpresa, luego preocupación y finalmente culpabilidad.
Él sabía por qué estaba allí. Sin decir una palabra, dejé los papeles del divorcio sobre el mostrador. Vi cómo sus ojos escaneaban el documento y su rostro palidecía al comprender la realidad de la situación. Me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y remordimiento. «Lo sé», dije. Mi voz sonaba extraña a mis oídos. Había pensado en este momento, lo había ensayado en mi cabeza innumerables veces, pero ahora que estaba aquí, todos mis discursos preparados parecían inútiles. «Lo sé todo». Ella abrió la boca para decir algo, probablemente para negar, explicar, disculparse, pero yo no quería oírlo. Levanté la mano para detenerla. «Guárdalo, ya no importa». Me di la vuelta y salí, dejándola allí parada con los papeles del divorcio. Fue un momento doloroso y desgarrador, pero también fue el primer paso hacia mi nueva vida, una vida sin ella, sin traiciones, sin mentiras. Dejado atrás el doloroso enfrentamiento, llegó el momento de comenzar la batalla legal. Los divorcios nunca son fáciles y este no fue la excepción. Aunque vivíamos en un estado de inocencia, la traición lo había coloreado todo y cada interacción se convirtió en un campo de batalla. En Oregón, no es necesario demostrar que su cónyuge hizo algo malo para divorciarse. La ley simplemente exige una declaración de que la pareja no se lleva bien. Pero tener una razón sólida me ayudó a nivel personal, ofreciéndome una especie de catarsis. Mientras tanto, me mudé de nuestro departamento compartido, un lugar lleno de recuerdos que ahora estaban contaminados. Encontré refugio en la casa de mis padres, un lugar de consuelo y comprensión. Era extraño estar de vuelta en el dormitorio de mi infancia, un hombre de 30 años enfrentado a una situación que cambiaría mi vida, pero también era un lugar de curación, un primer paso hacia la reconstrucción de mi vida. El divorcio se desarrolló rápidamente y ninguno de los dos quería nada del otro. El divorcio fue rápido, un trago amargo pero necesario. Estaba empezando de nuevo, dejando atrás el pasado y preparándome para un nuevo viaje. Unos 3 meses después del divorcio, mi ex esposa dejó la casa de empeño y se mudó. La novia de mi ex mejor amigo canceló la boda cuando descubrió que mi ex esposa y mi ex mejor amigo estaban teniendo una aventura. ¿Y? Lo estoy tomando un día a la vez. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima vez.